Nos encontramos en la serie de las letras rojas dentro de Ser Sansón no basta. Ser Sansón no basta es un espacio de pulirse entre varones, un espacio donde entre hombres nos discipulamos, donde entre hombres nos rendimos cuentas y buscamos la integridad en la palabra a partir de lo que estudiamos, de la oración y del compañerismo entre hombres. En este espacio se abre el sitio, se abre el tiempo para una de las series que considero más importantes que hemos visto, que son las letras rojas del Mesías, un espacio donde se puede estudiar el carácter del varón perfecto con la intención de poder impulsarnos a desarrollar ese carácter, el carácter masculino del varón perfecto, ver sus reacciones, ver sus palabras, ver su personalidad, conocer su manera de pensar, su manera de hacer las cosas, su manera de contestar. Todo esto, como lo dije, a través de las letras de sus palabras. Y esto en la mayoría de las Biblias o en algunas versiones de las Biblias están eh, remarcadas en rojo, así que definitivamente por eso es que a esta serie le pusimos las letras rojas. La verdad es que ha sido un proceso bastante interesante lo que hemos estado revisando, lo que hemos estado analizando. Sin embargo, a pesar de que ha sido bastante intenso, eh, bastante interesante además, seguimos aprendiendo, seguimos notando diferentes cosas, seguimos de verdad descubriendo bastante información que nos puede ayudar. Y el día de hoy estamos llegando, como habíamos empezado la sesión anterior, el tema de las parábolas, ¿cierto? Estamos viendo el tema de las parábolas y es que así nos ha llevado este sistema de estudio que estamos llevando. Y es que en esta parte llegamos a Mateo 13, donde aparecen prácticamente unas 7 parábolas diferentes. Y la semana pasada, o la sesión pasada, lo que revisamos fue que las parábolas son prácticamente un recurso bastante interesante y bastante bueno para que aquella persona que sabe poquito, aquella persona que apenas está conociendo, aquella persona que apenas se está desarrollando, escuche esta enseñanza. Y también para la persona que está creciendo en la palabra, que se está consolidando, que está madurando su ser dentro de la instrucción, también puede entender la instrucción. ¿Se acuerdan que les había comentado que es un recurso para instruir y confrontar por de la mera libertad, de hecho, literalmente, de interpretación del oyente? Para algunos puede ser confrontativa y para otros puede ser edificante, pero es que una parábola revela una verdad. Entonces, todo eso encierra una parábola. Por eso es que regularmente las palabras cierran con la frase que dice: el que tenga oídos para oír, que oiga. Seguramente todos ustedes conocen esa frase y la razón por la que dice eso es exactamente porque no para todos van a interpretar, no todos, perdón, van a interpretarla o entenderla con la parte confrontativa, con la parte instruccional. Sin embargo, todo el mundo va a entender algo. A pesar de que sea básico o a pesar de que sea más profundo, todo el mundo entenderá algo con certeza. ¿Está bien? Y empezamos la semana pasada leyendo de corrido Mateo 13 del 1 hasta el versículo 17. Sin embargo, a partir del versículo 18 va a empezar a explicar Jesús mismo la parábola del sembrador. ¿Está bien? Les quiero invitar a que vayamos exactamente al versículo número 3, donde empieza a decir la parábola, y después vamos a la interpretación que Jesús mismo da. ¿De acuerdo? Dice el versículo 3: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, como dije, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron.
pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Vamos al versículo número 18, donde dice, de título, Jesús explica la parábola del sembrador. Dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, dice, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Dice, da fruto, produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Y ahí acaba esa sección donde vamos a estudiar nada más el día de hoy. Son escasos versículos, sin embargo, guardan una gran alegoría. Hay que recordar que como acabo de decir, perdón, como acabo de mencionarlo, una parábola se puede interpretar varias ocasiones en varios niveles distintos. Y el día de hoy vamos a ir por la más profunda posible. ¿Está bien? La parábola en sí se entiende porque Jesús mismo la interpreta. Eso nos va a ayudar muchísimo porque si se fijan, y lo habíamos visto la semana pasada, en el versículo 24, en el 31, en el 33, y justamente sigue y sigue y sigue hablando con parábolas. Entonces, nos vamos a dar cuenta que podríamos interpretarla como Jesús lo acaba de hacer, de manera básica, sencilla y muy obvia. Sin embargo, podríamos ir un poco más abajo y entenderla mucho mejor. ¿Está bien? Vamos a darnos cuenta que existen 4 diferentes terrenos en los que cae esta semilla. Todo pues redunda en justamente esto. Una semilla que cae en tierra, ¿de acuerdo? Que es echada. Y que esta semilla, justamente esta parábola menciona que cae en 4 diferentes áreas o 4 diferentes terrenos. Si tú eres una persona que le gusta ser estructurado a nivel mental para poder entender las cosas, te aseguro que entonces la vas a entender mejor si lo ves desde este punto. Va a caer sobre 4 diferentes terrenos. Si tú eres una persona que no se organiza con estructuras, pues déjame te cuento que estructurarte te va a ayudar muchísimo a entender la organización de la información para entonces encontrar una interpretación. Por lo tanto, lo que menciona acá y lo que está diciéndonos es que va a caer en 4 diferentes terrenos, ¿de acuerdo? El primer terreno es el donde empieza diciendo el versículo 19, dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata, y dice, este es el que fue sembrado junto al camino, ¿sale? Y entonces, lo que vamos a ver aquí prácticamente son 2 cosas, una semilla que cae en un terreno, después la misma semilla que cae en otro terreno, después la misma semilla que cae en otro terreno y la misma semilla en un cuarto terreno. ¿Y por qué nos importa todo eso? Porque la verdad es que aquí empieza diciendo el versículo 18, oíd pues vosotros la parábola del sembrado. Y todo lo que vamos a ver realmente durante esta sesión tiene todo que ver con la idea de oír, de los que oyen, de cómo se oye. El concepto de la siembra, déjenme les cuento esto para que lo vayan apuntando, tiene todo que ver con el proceso de escuchar. El proceso de la escucha es el proceso de la siembra, ¿sí? Y aquí dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador, ¿de acuerdo? Y la verdad es que a partir de que podamos nosotros desarrollar una escucha receptiva, una actitud receptiva, realmente no vamos a poder entender la palabra, ni conocerla, ni mucho menos aplicarla en nuestras vidas.
Se requiere que nosotros, como siendo parte de estos terrenos, definitivamente pudiéramos tener una actitud receptiva para poder comprender lo que la palabra enseña. Y dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. ¿Quién es el sembrador? En este caso, nunca establece la idea, fíjense nada más, hemos pensado que Jesús mismo es el sembrador y que Él es el único al que se le puede interpretar, pero déjenme hacer una añadidura que va a hacernos mucho sentido al final. El sembrador es todo aquel que predica la palabra, todo aquel que emana palabra del Eterno. ¿Sí? Y esta parte va a ser muy interesante porque ustedes se acuerdan que hemos visto, mi querido José Luis, Estefano, Beto, Doc Linares, hemos visto acá que en el proceso de la vida del creyente no solamente está la conversión, también está la consolidación y en un futuro también va a estar que él disipule a otras personas. Entonces, es correcto pensar que tú y yo estamos llamados también a consolidarnos tanto para convertirnos en sembradores. ¿Es correcto o no es correcto? Por supuesto que es correcto. Y sacarle la vuelta a la idea del ser sembrador es exactamente pensar que no quieres consolidar tu vida dentro de la palabra del Eterno. El ser sembrador es parte de una característica masculina, porque primeramente, ¿en quién vas a sembrar? Por supuesto, en tu esposa y en tus hijos. Por lo tanto, la idea de sembrar es una responsabilidad que es tuya por ser varón y no es algo que puedas evitar o algo que preferirías sacarle la vuelta. El no querer sembrar, el no pensar en sembrar o el no saber si estás sembrando o no es una característica femenina. Y les digo la verdad, hay muchos hombres que tienen muchas características femeninas desarrollándose. Y la esposa se da cuenta que está casada con un hombre que no tiene características masculinas, que no tiene un perfil masculino, que su personalidad no es de responsabilidad masculina. Y esa parte, mis estimados caballeros, no es para alarmarse, es para ser conscientes de una realidad que puede existir. ¿Sí? Hay que recordar que el varón tiene como una responsabilidad, por favor apúntenlo, ilimitada. No existe un límite para la responsabilidad que el Señor en su palabra aplique para los hombres. Según la propia palabra, la responsabilidad para el caballero, para el esposo, para el papá, es ilimitada. Por eso hay una mayor capacidad biológica, mental y de fortaleza, incluso anatómica. Por lo tanto, el hecho de sembrar, mis estimados amigos, es una responsabilidad que viene con el ser hombre, con el ser hombre de la palabra, con ser hombre de fe. Te va a corresponder sembrar, ¿sale? Pero bueno, al final retomaremos eso. Ya dijimos que el sembrador es todo el que predica. Y empieza el primer terreno en el versículo 19. Si puedes ponerle al ladito del 19 un 1 y lo encierras, o T1 de terreno 1, ¿de acuerdo? Sería muy bueno. Hay que recordar que este sembrador se da por hecho de que su semilla es buena, ¿de acuerdo? Y vamos a poder al final darnos cuenta de que esa semilla realmente era buena. El tema es que se necesita que haya una buena semilla y también una buena tierra para que pueda dar fruto. Y entonces aparece el versículo 19 que dice, cuando alguno oye, y les dije que la clave está en el escuchar, dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Dice, este es el que fue sembrado junto al camino. Y cuando dice el versículo, cuando alguno oye la palabra del reino, vas a escribirle por favor ahí que eso es la semilla. Jesús mismo establece la idea que la semilla es la palabra del reino.
Platicamos la semana pasada que como hombres, cuando hablamos de esta siembra, la palabra del reino es lo que hay que sembrar en nuestra familia. Y ni siquiera con una parte de, o una concepción de palabras, o yo enseñar a mi familia. Sí se puede, por supuesto, en un tiempo dedicado de la semana, pero más bien se refiere a todo este proceso de inversión de tiempo, energía, esfuerzo y recursos para tu propia familia. Eso es incluso la palabra, dice ahí, del reino. Todo eso es la semilla, ¿sí? Y dice acá que cuando alguno oye la palabra del reino, especialmente cuando oye la palabra del reino y no la entiende, y entonces vamos a saber y vamos a darnos cuenta en qué terreno estamos, ¿sale? Hay que recordar algo que también necesitamos traer a la memoria y al presente. Los hombres en la palabra y en el pensamiento hebreo son regularmente comparados con árboles. Y eso vas a necesitarlo tener al presente. Dijimos que íbamos a ir a lo más profundo posible. Y ya dijimos, en una de las cosas más sencillas, es que el hombre puede ser y deberá ser el sembrador de su casa. Lo segundo es que la palabra del reino es la semilla. Y lo tercero es que también los hombres y las personas en la Biblia son comparados con árboles. Especialmente el Salmo 1 nos enseña que exactamente dice, el hombre que guarda la palabra, que estudia y medita en la palabra, es comparado con un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Y entonces, antes de que ese árbol exista, por supuesto que pudo haber existido una semilla que fue sembrada en un terreno. Y en este caso, este terreno dice que cayó junto al camino. Y dice claramente, oye la palabra del reino y no la entiende. Cuando hablamos de que estuvo o cayó junto al camino, y yo quiero adelantarme y quiero decirles y les confieso que yo no creo que ustedes sean este terreno. Yo no creo que ustedes tengan esta cualidad del terreno, porque este terreno, les hago una pregunta. ¿Cómo es la tierra que está junto al camino o la tierra que está en el camino? Es bastante compacta, ¿cierto? Si está en un camino, todo el tiempo se estuvo pisando. Y la tierra que está compacta, difícilmente cuando le cae una semilla, podría tener esta, pues, facilidad para que la semilla pudiese entrar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? ¿Qué es este tipo de persona o terreno o corazón? Es un corazón o un terreno que no tiene esta actitud receptiva para entender la palabra. Sí la escucha, ojo, sí escucha la palabra, escucha la instrucción, escucha literalmente las leyes del Señor, los mandamientos del Señor, escucha predicaciones, escucha lo que sea, pero por más que lo escucha, no es receptivo a entenderlo y no penetra esa semilla, no puede entrar esa semilla. Literalmente es un entendimiento superficial. Las personas que tienen un entendimiento superficial de las palabras del Señor, déjame te digo una cosa, perdón, muy sencilla, es que entonces son este terreno, son el terreno que cae junto al camino. ¿Sí? Dice, y arrebata, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Y qué es esto que fue, que le arrebató? ¿Quién es este malo? Bueno, pues más arriba habíamos platicado que dice el versículo número 14 en relación a Isaías, dice que realmente han quedado sus corazones engrosados. Estoy leyendo Mateo 13:14, dice, de oído oiréis, perdón, y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, exactamente como la tierra que cae, perdón, la tierra que está junto al camino.
y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. ¿Sí? Y la verdad es que esta parte es tremendísimo porque el versículo 12 dice, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Ahora te das cuenta quién se lo va a quitar. Se lo va a quitar Dios, se lo va a quitar él mismo. ¿Quién se lo va a quitar? Aquí dice que viene el malo y arrebata lo que fue sembrado. Por eso dice, aún lo que tiene, no tenía, porque no penetró, porque ni siquiera dio raíces, porque ni siquiera creció, porque ni siquiera mucho menos dio fruto. Bueno, aún lo que tiene de la semilla que cayó ahí junto al camino, le será quitada. Te das cuenta que le será quitado lo que tiene, no porque sea malo Dios, sino le será quitado porque no fue receptivo para desarrollar lo que se le dio. ¿Te fijas lo preocupante de ser una persona superficial, una persona que lo que escucha solamente superficialmente lo escucha? ¿Has conocido hombres así? ¿Has conocido personas así que de plano hay una necedad tan grande que escucha la instrucción y a pesar de eso prefiere hacer lo incorrecto? Cuando es llamado para la rendición de cuentas, prefiere evitarlo. Y eso es algo muy complicado, porque a nivel familiar eso convierte en un estrés muy grande estos procesos que no se están llevando a cabo. Dice, este es el que fue sembrado junto al camino. Junto al camino. Lo difícil de esto es que fue, fíjate nada más, sembrado junto al camino. Cuando hemos hablado del camino, cuando hemos hablado de estas sendas, regularmente nos referimos a la Torá, a la instrucción del Señor también, por supuesto que sí. Y en esta ocasión, este fue sembrado junto al camino, o sea que incluso estando cerquita, escucha esto, estando cerquita de la palabra, estando cerquita de la instrucción, a pesar de eso, oyen, pero no surte efecto en ningún aspecto. ¿Por qué? Porque son completamente insensibles y, por supuesto, desconectados de lo que esto debería implicar en sus vidas. Espero que nadie diga que nadie conteste que sí a esta pregunta, pero ¿hay alguien aquí que de casualidad sienta que está en este terreno? No me conteste, pero analícese, ¿sí? Yo pienso que no, porque justamente por eso están aquí, tan temprano, muchos de ustedes, ¿sabes? Vámonos al versículo 20, dice, el que fue sembrado en pedregales, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Y luego sigue diciendo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Este fue sembrado en pedregales, dice, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. En este terreno, esta persona quien la recibió, al que está ejemplificando, es una persona que no tiene ninguna resolución. Es una persona que de hecho está emocionado o emocionada, pero no hay resoluciones. Hemos dicho claramente y hemos platicado muchas ocasiones que el proceso de consolidación no es un proceso emocionante, ni es un proceso emocional. El apóstol nos enseña que el sacrificio vivo, santo y agradable, ese es un culto racional. Y el concepto del culto racional sí existe. Es un culto que te va a necesitar que tu mente se reestructure, que tu mente empiece a pensar distinto y que tenga razonamiento. Y en este razonamiento puede existir compromiso, resoluciones, desarrollo de responsabilidad y todo eso se llama madurez y consolidación. Todo eso es, ¿eh? Sí, todo eso. Bueno, el que recibió y cayó entre pedregales, ¿qué crees? No está haciendo nada de esto. Es una persona que definitivamente
La parte emocional es lo que le va a estar dirigiendo. Y dice acá algo importantísimo, dice, oye la palabra. Este también oye la palabra. Acuérdate que la palabra es la semilla, cayó la semilla. Sí, definitivamente cayó la semilla. Y al momento la recibe con gozo, definitivamente la recibe con gozo, está contento, está feliz, está desarrollando. Pues sí, sí está desarrollando, dice claramente, pero no tiene raíz. Y esa parte, mis estimados amigos, necesito que por favor la puedan subrayar. No tiene raíz. ¿Qué es lo más importante de un árbol, mis estimados caballeros? ¿Qué es lo más importante que a pesar de que el árbol sea tumbado, incluso se queme con una helada, incluso se queme con el fuego? Si la raíz, perdón, si la raíz am, está firme, si la raíz está sana y la raíz está fuerte, estamos de acuerdo con que el árbol volverá a aparecer. Les quiero contar que hace aproximadamente un año llegó un frío muy fuerte a la ciudad donde yo vivo y muchos árboles se quemaron. Teníamos un árbol que creció muy rápido, muy rápido, y es un árbol que no es de la región precisamente, sin embargo, tiene la capacidad de crecer muy pronto, am, pero con el frío se quemó y se murió. Y lo que hicimos fue cortarlo, lo tumbamos. Y lo intentaron sacar desde la raíz y bueno, se hizo lo que se pudo. Estaba tremendamente enraizado, muy complicado. Y aquí hay una lección importante y es que la raíz es tan importante, amigos, que es más fácil, y esto lo escuché ahora que estaba estudiando, es más fácil tumbar una estatua, un monumento de granito que sacar un árbol. ¿Te das cuenta? A pesar de que sea granito y piedra y súper fuerte, bueno, métele palanca, con fuerza, inteligencia, la vas a sacar. Pero un árbol con todo y palanca, con todo y fuerza, con todo y maquinaria, difícilmente puedes sacarle la raíz. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿No estamos de acuerdo? O sea, es una cosa que dices, es que no entiendo. Y es que así es como funciona, ¿no? Y entonces el árbol lo sacamos, intentamos sacar desde la raíz lo que pudiéramos y sembramos un huizache. Un huizache es un árbol bastante feo a nivel visual. Se ve feo, o sea, no se ve, no se ve visualmente atractivo. Y está, de hecho, tiene muchas espinas, muchas espinas. Las hojitas son hojitas chiquitas, pero tiene muchas hojitas. Y bueno, la verdad es que es un árbol de la región de Monterrey. ¿Sale? Ese árbol sale solo. Y aquí está Jera y Beto, por ejemplo, que son de Monterrey. Ese árbol sale solo de donde sea, literalmente en los montes, donde nadie le pone atención. Ahí nace un huizache. No llueve y el huizache sigue vivo. Llueve y el huizache sigue vivo. Hace frío y el árbol sigue vivo. O sea, ese árbol, pues es de la región, pues, por eso lo sembramos y no pasa nada, ¿no? El huizache bendito no ha crecido como esperábamos que creciera. Pero bueno, ahí sigue, ¿no? No está muerto. Me acabo de dar cuenta que ahora que llovió, adivinen quién creen que apareció. El árbol que teníamos anteriormente volvió a crecer. Me explico, y ahí se ve literalmente de vuelta el tronquito, el tallo que está creciendo. Y es muy interesante que a pesar de que el frío lo quemó, lo intentamos sacar con maquinaria y cuánto, si la raíz está ahí, el árbol va a aparecer. El problema es que este tipo de oyentes no tienen raíz. ¿Se acuerdan de lo que hemos hablado? Lo vuelvo a mencionar, de la consolidación. La consolidación hace que tus raíces crezcan, ¿sí? Si tú, mi estimado caballero, tus raíces crecen, si tú permites que tus raíces crezcan, te aseguro que el crecimiento del tronco, que el crecimiento de las hojas, el crecimiento de las flores y por supuesto la entrega del fruto se va a dar. Pero si no hay raíces, mi estimado amigo, te aseguro que no importa cuánto puedas crecer, definitivamente, dice aquí claramente, son de corta duración. Esto es tremendo, dice,
sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Una ocasión estaba platicando justamente con Jera, que está aquí en la sala, y decía que alguna vez alguien le dijo, pero es que yo vine a la palabra y luego después como que ya la parte económica como que flaqueó y de pronto tuvimos conflicto y como que de pronto sentí que al venir a la palabra como que ya no hubo, o sea, la misma afluencia que antes tenía. Me acuerdo mucho que Jera le contestó y le dijo, pero ¿quién te dijo a ti que venir a la palabra te va a enriquecer? ¿O quién te dijo a ti que realmente estar acá te va a dar, pues, lo que siempre has soñado? O sea, no es como funciona así la palabra. Y es donde te das cuenta que muchas personas no están desarrollando en la raíz su consolidación, sino que lo están desarrollando desde la tierra hacia arriba, no desde la tierra hacia abajo. Y ya dijimos que la raíz es supremamente necesaria. ¿Por qué? Porque definitivamente es lo que permite la resistencia, por ejemplo, contra la aflicción. Dice aquí claramente, dice, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Fíjense, si yo me regreso un segundo al versículo número 6, dice, al 6, dice, pero salido el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Esa palabra, el sol, hace referencia claramente exacto a esto que es las aflicciones o la persecución por causa de la palabra. ¿Sí? El sol representa las aflicciones o la persecución. ¿Sí? Y algo precioso que ayer estaba estudiando con relación a esto es lo siguiente, y se los quiero leer porque no quería brincarme nada. No tenía raíz, está diciendo este párrafo, no tenía raíz en sí mismos, no había firmes convicciones en sus mentes, ni tampoco decididas resoluciones en sus corazones. Perdón, puede darse el tallo de una profesión donde no hay raíz de convicción, donde no hay firmeza, no se puede esperar perseverancia. Por mucha profesión que se ostente, el elemento clave es la raíz. Por más que se ostente, por más que se crea, por más que se crezca, donde no hay firmeza de la raíz, no se puede esperar perseverancia. Donde no hay firmeza en la raíz, no se puede esperar perseverancia por mucha profesión que se ostente. Y les digo una cosa, entre hombres lo he visto dentro de este grupo. Muchos hombres que definitivamente alguna ocasión dijeron, yo entro y quiero participar, hoy ya no están. Y no es un tema del que dijo que iba a participar hablando o enseñando. No, no, no. Me refiero en general. Muchos hombres que dijeron, por supuesto, tómame en cuenta, y hoy ya no están. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que lo importante no es la profesión, lo importante es la raíz. La verdad es que a nivel ministerial les aseguro que empezarlo es bien sencillo. Mantenerlo es una cosa muy, muy complicada. Porque por supuesto un día lo haces y está bien, pero ¿qué tal todos los miércoles? ¿Qué tal todos los sábados? ¿Qué tal todos los lunes? ¿Qué tal todos los viernes? Por eso no se trata de la profesión, se trata de la raíz, se trata de la convicción que se está construyendo, se trata de entender si es llamado y definitivamente tener la disciplina para poder continuar haciéndolo, a pesar de que salga el sol. A pesar de que salga el sol. Y extrañamente, fíjate, esta parte me estaba, me estaba gustando mucho leerlo con este autor. Dice acá, sin raíz en el tiempo de la prueba, se escandalizan las personas. Sin raíz en el tiempo de la prueba, las personas se ofenden. Sin raíz, las personas en el tiempo de la prueba se tropiezan. Sin raíz en el tiempo de la prueba, las personas se queman. Como dice acá, el mismo sol que ablanda la cera endurece al barro. Fíjate nada más esto, el mismo calor del sol, escucha esto porque me pareció tan poético y tan precioso, el mismo calor del sol que acaricia y sustenta a los que están bien enraizados, marchita y abraza, con abraza de abrasión, lo que tiene poca raíz. El mismo sol nace para todos y sale para todos.
Para el que tiene buena raíz, ¿qué va a pasar? Lo va a hacer crecer todavía más. ¿Qué dijimos que es el sol? La aflicción, las complicaciones, dice acá, la persecución por causa de la palabra. El que tiene buena raíz, escuchen esto, ¿qué le va a provocar el sol? ¿Qué le va a provocar la persecución? Definitivamente más crecimiento. ¿Te fijas? Dice que si somos comparados con árboles en el Salmo 1 y todo el tiempo te estás alimentando de la palabra como el árbol de las aguas que corren, pues definitivamente cuando salga el sol va a producir una reacción muchísimo más potente. ¿Sí? Hay que recordar que la luz del sol, la radiación solar, permite la fotosíntesis en las plantas en el reino vegetal. Y si esto es así, bueno, tú quieres que el sol te dé, necesitas estar expuesto al sol. Pero para el que no tiene raíz y que extrañamente, mira, te das cuenta como el árbol se alimenta desde la raíz. El agua de un árbol, el agua que le cae a un árbol, necesita que le caiga en la tierra y no en las hojas, ¿sí? Y toda esta alegoría, como les dije, es en varios niveles de entendimiento, pero justamente desde las raíces es donde se alimenta un árbol. En la raíz están las oportunidades para ser alimentado. Y con las hojas captan la luz solar. Pero para otros que no tienen raíz, definitivamente esto es perjudicial. Y no quieres eso, pero es que existe eso. El mismo calor solar que acaricia y sustenta lo que está bien enraizado, marchitará y será abrasivo para los que tienen poca raíz. La prueba sacude a algunos, pero también la misma prueba fortalece y refuerza a otros. Y esta es la distinción entre hombres y los no hombres. ¿Sale? Entre los que son hombres y los que no son hombres. Yo creo que aquí tengo amigos que son todos hombres. Amén o no amén. Que tienen la intención de desarrollar masculinidad full con el Señor. Y esa es la parte donde dices, ay, en la torre quiero saber qué me falta. En la torre yo quisiera, yo soy así, yo digo, oye, o sea, si escucho esto, si yo estuviera en su sitio escuchándome a mí, yo diría, yo quiero saber qué me falta, brother, o sea, definitivamente, o sea, a mí sí dame más de esto, a mí sí dame más hierro con hierro para que se afile, pues. Y yo sí quiero afilarme más, ¿no? Dice después el versículo 22, y viene la última, el que fue sembrado entre espinos, este es el que, perdón, penúltima, este es el que fue, el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y este es muy tremendo y vamos a ir de adelante para atrás. Fíjate lo que está diciendo acá, dice, y se hace infructuosa. Primero, no hay fruto, ¿sí? Y ya dijimos que el árbol que es sembrado junto a corrientes de agua da su fruto en su tiempo. Entonces, de entrada, este terreno no es un terreno que permita que la semilla crezca. Bueno, ya dije, bueno, okay, perdón, que dé fruto, no que no crezca, que dé fruto, perdón. Dice acá, dice, el que fue sembrado entre espinos. Esta palabra espinos, dice Lucas capítulo 8. Vengan un momento conmigo, por favor. Y vamos a la parte final de nuestro estudio de hoy, que la verdad es que ya estoy a punto de terminar, pero que tiene mucha lógica lo que vamos a ver a continuación. Lucas capítulo 8 y versículo 14. Dice y establece qué significa el concepto de espinos. Dice el versículo 14 de Lucas 8, dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Por lo tanto, los espinos son afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Esto es tremendísimo y o sea, vuélvelo a comentar y vuélvelo a apuntar o apúntalo ahí, pues.
Los espinos que son afanes, riquezas y placeres. Tú puedes decir, no, yo la verdad es que afanes no tengo. Ah, pues placeres. ¿Te fijas? Y esa es la parte donde como hombre necesitamos una cosa que se llama autorregulación, mis estimados amigos. Autorregulación. Sí. Es que la tentación, pues claro, tú te vas a necesitar autorregular. Aquí es donde te diferencias si eres hombre o no eres hombre. O como vimos antes con el apóstol, pensaba como niño, ahora pienso como hombre. Bueno, dice aquí claramente, el que fue sembrado entre espinos, ¿qué es que fue sembrado entre espinos? Entre afanes, entre deseo de riqueza y entre tentaciones y placeres. Dice, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. La verdad es que el concepto de lo que estamos viendo aquí justamente es algo muy, muy tremendo. ¿De acuerdo? Los espinos punzan el crecimiento de esta semilla, ¿sí? Y tal cual ahogan la palabra. Ahogan la palabra, ¿sale? Yo te quiero preguntar, no me lo contestes, solo quisiera, y bueno, si quieres puedes contestarlo, pero quisiera preguntarte, suponiendo que existiera la oportunidad, que hubiera espinos todavía en tu vida, que ahogan la palabra, yo te quiero preguntar, ¿cuál tú crees que es? Dijimos tres, afanes, riquezas y placeres. ¿Cuál crees que eres más propenso tú a recibir o a percibir? Yo creo que yo se los confieso, yo me voy más por el tema de los afanes y los placeres. Como que, mira, por ahí estamos más o menos igual. Como que te fijas. Y sabes una cosa, hubo una persona que en la palabra realmente no fue una persona, sino que fueron dos, cuatro, como 7 personas que la palabra nos muestra que estaban en verdad afanadas. Si tú elegiste afanes, pues déjame te cuento que esto es para ti. Si elegiste placeres o riquezas, también es para ti, ¿sale? Pero la verdad es que hubo una mujer a la que el Mesías le llamó la atención, a ver quién me lo puede decir, le llamó la atención y literalmente le dijo, tú elegiste una parte que definitivamente te va a ser quitada. Y exactamente es Marta. ¿Y cuántas veces mencionó su nombre, se acuerdan? 2. Y le dijo, Marta, Marta. Y cuando el Señor llama la atención 2 veces por nombre, definitivamente es para prestarle atención. Quiero que hagamos un ejercicio rapidito, así que les pido por favor su atención, muy importante. Ahí les va, todo el mundo atentos por favor. Mi querido Javier, quiero que leas por favor Lucas 10:41. Mi querido Gerardo, por favor te voy a pedir Génesis 22:11. Génesis 22:11. Mi estimado Carlos, por favor ayúdame con Génesis 46:2. Le voy a pedir por favor a José Luis, Éxodo 3:4, brother, por favor. Éxodo 3:4. Le voy a pedir por favor a Stefano. Por favor, ayúdame por favor con Lucas 22:31. ¿Sale? Y le voy a pedir por favor por último no sé quién más esté disponible que sí pueda leer. A Beto. Beto, ¿puedes leer por favor Hechos 9:14? ¿Vale? Por favor. Vámonos por favor, mi estimado Javier, con Lucas, el que te pedía, por favor. Abre tu micrófono y por favor lee solo ese versículo. Javier, adelante, por favor, amigo. Sí, no es que estaba en el celular. Ok. Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. En tu versión aparece que le dice 2 veces, Marta, Marta. Ah, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Listo. Vámonos con Génesis 22:11, por favor. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y respondió, heme aquí. Venga.
Vámonos con Génesis 46:2, por favor. Y Dios habló a Israel en visión nocturna y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, estoy aquí. Ya están entendiendo el patrón, ¿verdad que sí? Vámonos a Éxodo 3:4, por favor. Creo que te lo pedí a ti, ¿verdad, Jos? Abre tu micrófono, por favor. Éxodo 3:4. Ahí mero. Dice, y viendo el Señor que iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Muchas gracias. Vámonos con Lucas 22:31. ¿A quién se lo pedí, por favor? Venga, Beto. ¿A quién? Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Venga, muchas gracias, Steph. Y por último, ahora sí, Hechos 9:4. 9:14, ¿no? 9:4, perdón, 9:4. 9:4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahí está, brother. Muchas gracias. Ya se dieron cuenta que a las personas que en realidad estaban dentro de mucho afán y que el Señor estaba llamándoles, su nombre se los repite en 2 ocasiones distintas. Si quieren, ahorita les paso la lista completa de versículos, pero para mí esto fue una dinámica muy interesante que en efecto sí se repite 2 veces los nombres de esas personas. Marta, Marta, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? A Moisés le llamó 2 veces. A Abraham le llamó 2 veces, a Jacob le llamó 2 veces por su nombre Israel. Definitivamente una cosa muy interesante con esto, ¿sí? ¿Y por qué 2 veces? Porque la primera probablemente estaba afanado y en la segunda ya prestaría atención. Si esto, mis estimados amigos, hoy, y lo hablo por mí primero, y yo sabe por qué, y se los comento también a ustedes, si este pudiera ser hoy, esa segunda vez que te llama por tu nombre, después de entender que estos 3 terrenos que llevamos hasta ahorita, estaré increíblemente en gran bendición en este momento. Ya no esperar a que te vuelva a llamar, sino que esta ocasión que estás escuchando, esta parte de la responsabilidad, la masculinidad bíblica, este tema de la responsabilidad ilimitada, este tema de me está llamando, este tema de soy consciente o soy como el camino que está todo aplastado y aplanado y compacto que no deja entrar la palabra, escucho pero no oigo realmente, no le pongo atención, no lo medito, no lo llevo a cabo, mucho menos. Al contrario, más bien estoy ocupado con los afanes, las riquezas, los placeres. Ok, ya te está llamando una vez. Este capítulo va a cerrar con una segunda llamada y tómalo así. Javier, Javier. ¿Sale? Roberto, Roberto, Estefano, Estefano. Ya se acabó tu tiempo para estar afanado. Ya se acabó tu tiempo para estar en los placeres. Ya se acabó tu tiempo. ¿Y sabes qué es lo más interesante de todo esto? Que la tierra o el terreno que está entre espinos, el terreno que produce espinos, déjame te cuento y vamos todos juntos a Hebreos 6, porque es la parte más importante de todo este estudio, en la parte a la que nos dirigimos. Hebreos capítulo 6 está para adelante, por favor, ve un segundo conmigo. Hebreos 6, capítulo 6 y versículo 7. Fíjate nada más lo que va a decir, dice Hebreos 6:7, voy a leer, por favor. Dice, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe la bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Esto es cuando produces, fíjate nada más, espinos y abrojos. ¿Te das cuenta por qué no te conviene seguir distraído después de que te llamas 2 veces? ¿Por qué? Porque dice acá claramente, la tierra está cayendo, la lluvia y la lluvia y la lluvia, repetidas ocasiones, pero esa tierra está produciendo espinos y abrojos, y la tierra que produce espinos y abrojos, abrojos, está destinada a ser maldita, a ser maldecida. Yo no creo que tú estés interesado en esta oportunidad, ¿cierto?
Yo no creo que tú estés interesado en participar para hacer una tierra maldecida. ¿Y sabes qué es lo más interesante de todo esto? Es que no dijo, fíjate nada más, ven conmigo al versículo número 22. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero dice, pero el afán de este siglo. No dijo, no dijo el siglo. Y luego más adelante dice, y el engaño de las riquezas. No dijo las riquezas. Esto es para que se den cuenta que el Señor no es una idea de comunismo. No, 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 no. No, porque no, es que el Señor nos queda a todos pobres. No, 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 caballeros. Dice claramente, no son las riquezas. Lo que produjo esos espinos es, ahí dice, el engaño de las riquezas. Y del siglo, el engaño del siglo. ¿Por qué establecemos esta idea? Bien interesante, es bien sencillo porque realmente hay muchas personas, muchas personas que definitivamente, a pesar de que están en este siglo, no se engañan con el siglo. Y a pesar de que tienen negocios y les está produciendo riqueza, no están engañados con que eso es verdadera riqueza. ¿Te das cuenta? Todavía más importante el desarrollo de mentalidad, el desarrollo de madurez. Porque el problema no es la riqueza, ni el problema tampoco es el siglo en el que vivas. El problema es que te dejes engañar y el problema es que te dejes afanar por las riquezas. Y esos son los espinos. ¿Sí? Y te vas a dar cuenta que más adelantito estamos a punto de llegar, que el problema no son ni las piedras con las que crece, ni las rocas con las que crece, ni tampoco los espinos con los que crece la semilla. No, para nada, no es eso. ¿Sí? Y voy a cerrar, vengan conmigo, por favor, al versículo número 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, produce a 100, a 60 y al 30 por uno. Vamos a esta última sección. Dice acá, en buena tierra. Vamos a dejar esto bien, bien claro. El problema no es, perdón, la clave está en el fruto. La clave está definitivamente en el fruto. La clave no está en si hubo o no espinas o abrojos. No, no, no. La clave está en el fruto. Cuando pensamos en este terreno, mi estimado Hugo, en el terreno que dice buena tierra, no nos referimos a que no hubo espinas y no hubo abrojos. Nadie dice que no hubo eso. De hecho, aquí la parábola no establece la idea de que el terreno estaba completamente limpio, la tierra removida. No dice nada de eso. Aquí dice que dio fruto, punto, se acabó. Sí, y siendo muy honesto, la verdad, a pesar las personas que conocen de pronto, aunque sea un poquito del campo, pregunto, ¿hay posibilidad, o por pura intuición, tú crees que haya posibilidad de limpiar tanto un terreno para quitar exactamente todas las impurezas, piedras, espinos, claro que no, por supuesto que no. Y vas a darte cuenta más abajo que el tema no es el terreno nada más, es cómo cuidas el proceso de desarrollo. No lo vamos a llegar a ver ahorita. Sin embargo, nunca estableció que esta buena tierra fuera una tierra que estuviera libre de espinos, abrojos, piedras o cualquier otra cosa, sino que dice, sin embargo, que el tema es que dio fruto, unos dice a 100, a otros a 60 y otros al 30%. ¿Se va entendiendo esto? Y dice acá claramente, el que fue sembrado en buena tierra, oye y entiende la palabra. Oye y entiende la palabra. Y esta parte, mis estimados amigos, probablemente tú vas a decir, es que la verdad es que yo no soy bueno para entender la palabra, pero si me acerco a un estudio como este, pues ya la entendí. Bueno, pues ¿qué es lo que necesitamos? Pues seguirnos metiendo a estos estudios, ¿sí? Para poder entenderle, porque necesitamos oír y entender. Y no solo eso, da fruto. Esa es la tercera cosa. Oye, entiende y da fruto. ¿Sí? ¿Cómo se ve el fruto en la vida de esta persona? ¿Cómo se va a ver el fruto? En tu familia, en el feedback o en la retroalimentación de tu familia.
Sí, ahí lo vas a poder notar tú. ¿Cuál es el mayor fruto y más precioso fruto para todos los que están casados con esposa y con hijos? La paz en tu hogar. ¿Quieres conocer el verdadero fruto de tu vida? Pregúntate cuánta paz en tu hogar hay. ¿Qué es paz? Ya sabes, un proceso de restauración pleno. ¿Qué es paz? Plenitud total. ¿Qué es paz? Armonía definitiva. ¿Qué es paz? No es ausencia, ¿eh? Paz no es ausencia de guerra. Paz no es ausencia de conflicto. No, 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 señores. Paz es un proceso de restauración pleno en todos los aspectos. En el dinero, en el amor, en la salud, en la armonía, en todos los aspectos. Ese es el fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Sí? ¿Por qué dije que ese es el fruto? Porque para que alguien pueda estar buscando generar paz en su familia, por supuesto, ya está trabajando en sí mismo. Ya cubrió esa parte. Ya está estudiando, ya está orando sobre todo, ya está teniendo, perdón, con quién discipularse. Ya hablamos de que entre hombres son entre hombres para con hombres y la mujer no te va a discipular, no funciona así, ya habíamos dicho todo eso. Así que definitivamente ese es el proceso de la vida del creyente. Eso es lo que necesitamos hacer y eso es lo que va a suceder. Y aquí dicen unos a 100, otros a 60 y otros a 30 por uno. Pregunto, ¿el que da 30 está mal con respecto al que da 100? No, no está mal. Por supuesto que no está mal. Ya está dando fruto. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que dijo antes? Dice, al que tiene, versículo número 12, cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. No dice el que dé al 100, no, no, no. El que tiene, se le dará y tendrá más. Y dice, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Entonces, el que da 30, al rato va a dar al 40. Y el que da 60, al rato va a dar a 70. Y el que da 100, pues ahí va a seguir dando al 100. ¿Sabes? La verdad es que hoy te has podido comparar y has podido entrar en un proceso de análisis muy cañón con respecto a esto. Ahora sí, la pregunta para ti sería, ¿en dónde estás? ¿En qué parte estás? ¿Estás produciendo fruto? ¿En qué terreno estás? ¿En qué terreno estarías tú? ¿Sale? Cualidad de carácter, mis estimados amigos, para terminar. Cualidad de carácter del Mesías al hablar estas palabras. Yo seleccioné persuasión. Persuadir es una cualidad de carácter. ¿Y qué es la persuasión? Es introducir verdades vitales a pesar de los obstáculos en la mente del otro. Esta es una cualidad de carácter que como hombres necesitamos desarrollar a pesar de que en el otro hay obstáculos, como los espinos, los abrojos, las piedras para otros. El Mesías fue muy persuasivo y definitivamente esta verdad la introdujo en las mentes a pesar de que el obstáculo de la ignorancia fuera claramente en los apóstoles y en las personas que le escuchaban. ¿Y cómo lo logró? Con una parábola. Así que definitivamente podemos aprender que esto es totalmente aplicable para nosotros. Aprendamos sobre el Mesías y sus palabras para definitivamente seguirnos desarrollando. Hasta aquí, mis estimados amigos, la grabación del día de hoy. Hubo una parte que me faltó y que definitivamente vale muchísimo que lo pudiéramos redondear y es en relación a lo que dijimos al principio del estudio anterior. Si no lo has visto, te invito a que lo vayas a ver, porque definitivamente vale muchísimo, muchísimo el tiempo invertido. Sin embargo, para no tardarme tanto, habíamos empezado a platicar que los hombres tenemos esta labor también de sembrar. Y extrañamente, la parábola cierra diciendo en esta sección justamente que hay un terreno que produce que la semilla, una buena semilla y un buen terreno, esta suma de las dos cosas, una buena tierra y una buena semilla, pues produzca exactamente eso. Y esta buena semilla
existió para todos y el buen terreno pues prácticamente es el último. Y este buen terreno es un terreno que a pesar de que pudiera tener espinas, abrojos o incluso piedras o lo que sea, pues, o sea, incluso de pronto medio compacta en algunas áreas, pero que definitivamente da la oportunidad para que la semilla entre y la semilla penetre y el sol le dé de manera que pueda seguir creciendo. Incluso vimos como lo leíamos hace un momentito en Hebreos 6:7, que perdón, la lluvia cae y vuelve a caer. Bueno, toda esa suma de cosas pues produce que haya fruto, produce fruto exactamente. Y cuando hablamos del fruto, cuando hablamos de esta parte del fruto, pues justamente el fruto tiene dentro de sí semillas, ¿sí? Y la pulpa del fruto se come y las semillas regularmente pueden almacenarse, pueden ponerse a secar, pueden tratarse. ¿Y qué crees con las semillas? Las vuelves a sembrar. Lo interesante de todo esto es que definitivamente una persona que da fruto es una persona que por consecuencia será sembrador. Si tu vida ya está dando fruto, si en tu vida ya estás dando fruto, también estás dando semillas con ese fruto. Así que definitivamente una persona que da fruto deberá también tener presente que se puede convertir perfectamente en un sembrador. Y aquí es donde se cierra el círculo, justamente de todo lo que estudiamos. ¿Qué te parece? Así que definitivamente sí, el llamado a ser sembrador también es para ti, caballero que me escuchas. Bendiciones y un abrazo gigante. Chao.